como ven, ya tenemos audio. Poco a poco vamos teniendo nuestras cositas. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos están viendo en vivo también. Antes de comenzar, ¿qué tal si nos pueden hacer el favor de todos poner nuestros celulares en silencio, por favor? Todos en silencio, para no tener ruido durante la reunión. Sí, por favor, si le pueden bajar el volumen, ponerle en silencio. Y bueno, pues vamos a orar. Vamos a darle todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos aquí ante tu presencia con tanta felicidad, Señor, de poder tener el privilegio de volver a reunirnos todos, Señor, para adorarte, para conocer más de ti, Señor, a través de tu palabra, para tener esa comunión los unos con los otros, Señor. Recordamos lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Recordamos, Señor, que el día de hoy podemos acercarnos a ti sin condenación, sin culpa, sin vergüenza, por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque nos has hecho libres. Gracias porque nos has limpiado de nuestro pecado y limpiado de una conciencia sucia también, Señor, y podemos acercarnos a ti. Yo te pido que tú, amado Espíritu, estés obrando entre nosotros. Somos totalmente dependientes de ti, Señor. Yo te pido que tú hagas tu obra y que exaltes a Jesús en todo momento, Señor. Quita la distracción, quita el orgullo, quita la incomodidad entre nosotros, Señor, y ayúdanos a adorarte y a gozarnos al hacerlo, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por esta reunión, Señor. Te bendecimos. Tuyo es toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorarle con todo nuestro ser. ¿Quién rompe el poder del pecado? Se la saben muy bien. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste el orden. Pusiste el orden, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime. Oh, oh, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, oh, tu vida diste ahí, y ahora libre
el Rey que la muerte venció. Él es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime. Oh, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Amén. Gracias, Señor. Sé exaltado, Jesús. Tu gracia fluye en mi ser, sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo. Libertado, me salvaste, me redento. Toma, Dios, mi vida, así me salvaste, mi Redentor. Gracias, Señor, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Libertado. Gracias, Señor. Amamos. Gracias, Jesús. Decir por ti puedo ver. Por ti puedo ver. Tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. De mi corazón te
me salvaste, mi Redentor. Una última vez, gracias Jesús, gracias Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Un aplauso, Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién sabe aquí con convicción de que Dios ha sido fiel a lo largo de toda nuestra vida? Creo que en este tiempo de pandemia hemos podido comprobar también cómo nunca nos ha faltado nada, cómo provee no nada más económicamente, sino también emocionalmente, provee al cuerpo, provee salud. Yo veo aquí a todos muy bien, muy guapos, pero sobre todo, y creo que a través de esta serie hemos podido comprender la fidelidad de Dios mucho más allá que suplir nuestras necesidades temporales, físicas, sino que Él suplió a Jesucristo, que era nuestra mayor necesidad, un Salvador, que pagara por nuestros pecados, que cubriera nuestras faltas, alguien perfecto que fuera nuestro sustituto. Entonces todos podemos decir aquí que su fidelidad ha sido grande en todo tiempo. Entonces vamos a cantar esto con todo el corazón. Cierra tus ojos, que no te importe quién está al lado. Tú enfócate en el Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad.
fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias por gracia tan grande que nos has dado, Señor. Gracias porque tú te tomaste la molestia de siquiera mirar hacia nosotros, Señor. Y nos escogiste y nos llamaste. Y en vez de quitarnos nos quitaste la culpa. Nos quitaste la vergüenza, nos quitaste el pecado, nuestra esclavitud. Gracias, Jesús. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Gracias, Señor. Se siguen los peligros y aflicciones. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Vamos a decir esto con todo nuestro corazón. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a mí, su amor que resta. Una vez más, y cuando en Sion, cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré
Muy bien. Gloria a Dios por esa gracia que nos ha concedido. Pues bueno, la verdad es de que estamos muy contentos por todo lo que ha estado haciendo el Señor aquí en la iglesia, que poquito a poquito nos vamos haciendo de cosas, todo con el propósito de poder hacer esto de la mejor manera posible, que podamos adorar también con mayor libertad y demás. Entonces estamos muy contentos con el Señor. Y bueno, pues pasando a los anuncios, como siempre crece, está siendo de muchísima bendición. Los jueves a las 7:45 estamos estudiando lo que la palabra dice acerca de ciertas cosas, acerca de la iglesia, de cómo se debe llevar a cabo, que es lo que estamos viendo, y la verdad no se lo pueden perder. Si no pueden venir físicamente, conéctense por Zoom, pero no se lo pierdan. Y bueno, también vamos a, como siempre, que oramos por los diezmos, las ofrendas, la economía de cada familia. Así que mientras oramos, yo te pido que también tú ores por ti y por los que están a tu alrededor, y puedes pasar también a agarrar los sobrecitos y dejar tu ofrenda y tu diezmo, ¿sí? Así que oremos. Bendito Dios, Señor, gracias Dios por tu fidelidad, porque tú siempre eres bueno con nosotros y nos das todo lo que necesitamos. Señor Jesús, gracias porque vemos cómo primeramente tú suples nuestra necesidad más grande, Señor, al haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más no suplirás todas nuestras necesidades? Así que oramos en fe, creyendo, Señor, que tú prosperarás el fruto de nuestras manos, Señor. Oramos creyendo que tú prosperarás, Señor, el fruto de cada trabajo, cada negocio, cada empleo aquí representado, Señor. Yo te pido que si alguno está pasando escasez, que tú suplas toda necesidad, Señor. Que levantes también a la iglesia, Dios, a ser generosa, y que unas a los hermanos, Señor, para que, como en el libro de los Hechos, Señor, que repartían sus bienes, Señor, para que todos tuvieran todo lo que necesitaban, Dios. Gracias, Dios. Yo bendigo cada trabajo, Señor. Por favor, Dios, trae las capacidades necesarias para cumplir con los retos, Señor, en cada empresa. Trae, Señor, la inteligencia, Dios, y que ante todo esto tú, Señor, seas glorificado y sea motivo de testimonio, Señor, en todos esos lugares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y pues bueno, son todos los anuncios que teníamos para hoy. Y a ver, esta no es mi Biblia, esta es la mía. Es que yo las tengo subrayado de colores y así, y son de guía para mí. Y entonces, pues el día de hoy vamos a continuar con una serie que a lo mejor no fuimos muy explícitos, pero si se fijan, y ya lo había comentado, comenzamos la serie de ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? Y Felipe y yo habíamos organizado y planeado 14 semanas, ¿sí?,
de mensajes en las que el primer bloque, que fueron como 9 semanas más o menos, o algo así, o 8 más o menos, fue acerca de esta serie del Evangelio. Y luego estos otros 5 vamos a hablar acerca de las 5 solas. No sé si, bueno, todavía no lo ponemos así en internet y todo, pero la semana pasada Felipe comenzó con la primera sola. ¿Y qué significa esto de las solas? Si nos fijamos en la palabra solo, es como de solamente, ¿no? Y la semana pasada Felipe comenzó hablando de sola escritura, porque dando un contexto de lo que estuvo pasando hace varios años, en 1517 y también muchos años antes también ya se había levantado gente que quería reformar, ¿sí? O sea, reformar la iglesia y lo que la enseñanza que estaba habiendo. Porque en esos años, en 1500 y pico, y la verdad no puedo decir que solamente en esos años, sino hoy en día también, había mucho oscurantismo. ¿Qué quiere decir eso de oscurantismo? Que no había entendimiento. Imagínate como estar caminando en la oscuridad, no sabes qué te topas adelante. Y se habla que era una época de oscurantismo porque el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Solamente los de alto rango y en las iglesias. Y no cualquiera podía y tenía acceso a la palabra, y entonces lo que el Papa diga es ley, ¿no? Y lo que el sacerdote diga es ley también. Y entonces, para seguir dando como ese contexto que también dio Felipe la semana pasada, hubo un monje llamado Martín Lutero, que él tenía acceso a las escrituras, y él, mientras leyó la palabra, se dio cuenta de cuántas cosas la Iglesia Católica Romana estaba haciendo mal. En el sentido que decían que para poder tener la aprobación y salvación de Dios, tenías que comprar indulgencias para ser perdonado de tus pecados. O no solamente la palabra era la que tenía autoridad, sino el Papa tenía más autoridad que la mismísima palabra de Dios, ¿no? Y Martín Lutero se dio cuenta de todas estas barbaridades que iban en contra de la mismísima palabra de Dios, y entonces lo que hace es clavar 95 tesis en la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania, y clava sus tesis y causa una revolución, ¿sí? Porque expone al público, y luego empezaron a hacer copias y todo y a distribuirse, y expone la realidad de lo que estaba sucediendo en la iglesia católica romana en ese tiempo, que en realidad lo que querían era billuyo, billuyo. Y de verdad Felipe y yo estamos asombrados, también Karen y María, estamos asombrados porque nosotros desarrollamos desde que iniciamos esto en las 14 semanas, pues pensando en lo que se necesita para una iglesia nueva, ¿no? Compartiendo la serie del Evangelio, y luego, a modo de coincidencia, comenzamos esta serie de las 5 solas en el mes de octubre, que es el mes en el que se celebra la Reforma. Hace 503 años, el 31 de octubre, se clavaron esas 95 tesis y se celebra la Reforma. De verdad yo veo cómo Dios, cómo el Espíritu Santo ha tomado control de todos los mensajes. No es por nosotros, sino porque hemos estado orando y siendo dispuestos, Señor, ¿qué quieres para la iglesia? Y Él nos está hablando a todos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, habiendo dado ese como pequeñito contexto, y que seguiremos compartiendo de todo lo que esta persona hizo de las 5 solas, hoy toca la que es solo gracia. La semana pasada fue sola escritura, ¿sí? Lo que la palabra dice, y ahora vamos a hablar sobre solo gracia. Vamos a decirlo fuertemente, solo gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es gracia? No es un apellido. Yo conozco varios gracias. Y a lo largo de las escrituras vemos 2 significados sobre la gracia. Y comúnmente, para explicar de qué significa misericordia y qué significa gracia,
usamos estos dos términos que son correctos, pero misericordia es como no darte lo que mereces. Te portaste mal y no te doy lo que mereces, entonces te estoy dando misericordia. Y gracia es darte lo que no mereces. O dicho de otro modo, es un favor inmerecido. Algo que no mereces. Se te otorgó un favor inmerecido. Y este significado de la gracia, ese darte lo que no mereces, es una realidad. Pero a lo largo de este mensaje profundizaremos en esta verdad del favor inmerecido. De que la gracia es un favor inmerecido. Y al final hablaremos sobre otro significado que también la Biblia habla. Quiero que abras tu Biblia en Romanos 11. Vamos a la palabra. Romanos 11. Romanos 11, del 5 al 6. Y cuando ya tengan ahí abiertas sus Biblias en Romanos 11, digan gracias. 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 Romanos 11, del 5 al 6. Dice así. Estamos viendo qué significa gracia, ¿no? Y dice, Romanos 11, del 5 al 6, dice así. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, aquí literalmente, estos pasajes nos enseñan que no podemos trabajar, no podemos obrar para ganarnos la gracia de Dios, ¿sí? Sino que es gratuita e inmerecida completamente. Vemos que es algo que Dios hace por el hombre. Y aquí el apóstol Pablo dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. ¿Sí? Y tengo que recalcar estas cosas. Ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y entonces vemos que la gracia es ese favor inmerecido, gratuito. Es un regalo de Dios exactamente. Y ahorita vamos a ir profundizando un poquito más sobre esto. ¿Y quién de nosotros necesitamos recibir esta gracia? ¿Quién? Mi suegro levanta las dos manos. Todos necesitamos levantar nuestras dos manos, pero yo quiero también el día de hoy, como quiera, que caiga todavía más un peso de la realidad de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y entonces, ¿quién necesita recibir esta gracia? De verdad, mi deseo es que el Espíritu Santo haga algo en nosotros para entenderlo de una mayor manera, porque, amados, de verdad, el ser humano es muy extraño, ¿sí? Lo veíamos el jueves también, que es una mezcla maravillosa y extraña. Porque por un lado está hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero por otro lado demuestra lo diferente que es de Dios con sus acciones, con sus pensamientos, con la manera en que ama, que decide amar más de repente al dinero que a las personas, y así, ¿sí me explico? Es una mezcla muy extraña el ser humano. Es muy diferente a Dios, por ejemplo, en el celo por la santidad, en la búsqueda perfecta de ser íntegros. Depende si me conviene, soy íntegro, si no, no, ¿verdad? Así sucede mucho, ¿verdad? Y lo que yo quiero hacer, y me encanta decir, es que yo quiero atentar de verdad contra el fariseo que tienes dentro y que yo tengo dentro, al religioso que tenemos dentro. Los fariseos eran unos religiosos. Déjenme lo bajo aquí como que... Sí, ahí está, creo que mejor. Los fariseos eran los religiosos, la alta pedigrí que se sentían, ¿verdad? Que eran los meros religiosos. Y todos nosotros, en mayor o menor grado, escuchen muy bien esto, todos nosotros en mayor o menor grado sentimos o tendemos a tener un sentido de superioridad, ¿sí?
y de aprobación por medio de nuestros propios ojos. Todos nosotros, de una menor o mayor manera, tendemos a tener un sentido de superioridad y aprobación por mis propios ojos o lo que yo pienso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero darte este ejemplo usando tu imaginación, ¿sí? Vamos a usar nuestra imaginación, ¿sí? Usa tu imaginación y remóntate a la época en que eras estudiante. No, usa tu imaginación y remóntate a esa época en la que estabas estudiando. Ya sea en carrera, prepa, secundaria, hasta donde llegaste, ¿verdad? Pero a primaria nada más. Nunca fui. Remóntate a esa época, ¿sí? Usemos nuestra imaginación. Estás ahí, estás cursando, pues, la serie de materias que tienes y hay una materia en particular que está bien cañona, está bien difícil, ¿no? Matemáticas, vamos a pensar en matemáticas. Sí, estás cursando matemáticas, ¿no? Y llega la temporada de exámenes y llega esa materia difícil de matemáticas. Llega el día del examen, todos lo presentan y ¿qué creen? Todos reprobaron. Todos reprobaron, pero tú todavía no lo sabes. Tú solo sabes que tú sacaste un 5 o 50, se hizo hoy en día. Sacaste un 5. Y entonces estás con sudor en la frente, con el corazón agitado, que reprobé el examen. Me fue súper mal, saqué un 5. 5 sí era reprobado antes, ¿verdad? Sí. Porque yo iba a decir 6 y creo que sí se aprobaba con 6 antes, ¿no? Hoy en día es con 7. No, 5, reprobaste. O sea, al fin de cuentas, reprobaste. Pero tú no sabes que todo el mundo reprobó, que todos los demás reprobaron. Simplemente sabes que tú sacaste un 5 y estás con el corazón agitado y con sudor en la frente. Y de pronto empiezas a hablar con tus compañeros. ¿Cómo te fue? No manches, es que estaba bien difícil el examen. Y de pronto te empiezas a dar cuenta que todos reprobaron. Y no solo eso, sino que te diste cuenta que tú fuiste la calificación más alta de la clase. Tu 5 fue la calificación más alta de la clase, porque algunos sacaron 4, otros sacaron 2, muchos sacaron 0. Y entonces, ¿qué sucede? De tener sudor en la frente, se quita. De tener el corazón agitado de nerviosismo, ahora se torna que tienes un corazón orgulloso, porque fuiste el más alto de la clase. Reprobadote también, pero el más alto de la clase. Y yo estoy haciendo esta como ilustración, porque la verdad es que muchas veces vivimos de esa manera en la vida. Nos sentimos superiores a los demás cuando estamos igual de reprobados. Nos sentimos superiores porque no somos como aquellos, ¿verdad? Y señalamos gente. No soy como los demás. O si todos presentamos, yo soy el más alto, ¿verdad? Soy el más alto, pero igual de reprobado. Y a lo mejor yo quiero también recalcar y a lo mejor quiero decir que este ejemplo del examen para ti no aplique mucho porque a lo mejor tú eres un nerd, ¿verdad? Eras un nerd de clase y realmente no te enfocabas de que no, todos reprobamos, pero mi calificación a lo mejor sí te calaba mucho por tu calificación porque a lo mejor eras ese nerd del salón, ¿verdad? Entonces, no te importaba lo que los demás hayan vivido, pero ¿qué tal? ¿Qué tal con tu comparación con los que están en la cárcel? ¿Qué tal con ese sentido de superioridad y con ese sentido de aprobación conforme a mis pensamientos y mis ojos? Porque yo no soy como el que está encarcelado. ¿O qué tal también este ejemplo igualmente con aquellos que están en centros de rehabilitación? Siendo honestos, ¿acaso no hay una voz dentro de nosotros que nos dice que somos mejores que todos ellos? Porque yo no estoy ahí. Y quiero que vayamos a Mateo 9 para que veamos cómo Jesús atenta
contra este pensamiento. En Mateo 9, del 12 al 13. Mateo 9, del 12 al 13. Ya saben, si ya lo tienen, dicen. Gracias. Mateo 9, del 12 al 13. Gracias. Dice Mateo 9, del 12 al 13, dice: al oír esto, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que estaba sucediendo aquí era que Jesús estaba a la mesa sentado con pecadores, ¿sí? Y de pronto vienen estos fariseos que se sentían superiores, que se sentían aprobados conforme a sus propios ojos, y le preguntan a los discípulos de Jesús: ¿por qué se sienta su maestro con esta bola de pecadores, de esta chusma, ¿verdad? ¿Por qué se sienta con ellos? Entonces Jesús, cuando escucha esto, dice esas palabras, ¿sí? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice: yo he venido a llamar a justos. Perdón, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Y los fariseos pensaban que estaban sanos, es decir, que religiosamente eran puros y completos, que ellos en sus bases y sus razonamientos eran perfectos, ¿no? Pero lo que hace Jesús es citar Oseas 6:6, y cuando dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Los fariseos creían que estaban bien, pero Jesús les reprocha diciéndoles que no entendían el propósito de Dios y de su palabra, y por consecuencia eran los que peor estaban. Lo que los fariseos buscaban hacer era seguir al pie de la letra las leyes, las ceremonias, los ritos, pero no practicaban el amor, la bondad, ¿sí? La misericordia, la gracia. Por eso Jesús sabía lo hipócritas que eran. Hasta en un momento llegó a decirles, ¿cómo les dijo? Sepulcros blanqueados. ¿Sí? Sepulcros blanqueados por fuera, se ven bien hermosos, artesanal el sepulcro, ¿sí? El ataúd que se ve bien bonito, hecho de acero fino, de madera, pero por dentro hay muerte, ¿no? Y Jesús atenta contra ellos. Ellos, los fariseos, procuraban, y escucha muy bien esto, los fariseos procuraban lo de afuera, los rituales y los aspectos ceremoniales de la ley de Dios, pero no prestaban atención a lo que a Dios le importaba más, que era el corazón. ¿Sí? Voy a repetirlo porque todos están bien distraídos. A ver, y voy a bajarle aquí. Sí. Los fariseos procuraban lo de afuera, ¿sí? Los rituales, las ceremonias de la ley de Dios, pero no prestaban atención a lo que a Dios le importaba más, que era, ¿qué? El corazón. Y Jesús dice luego ahí: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No quiere decir, y oigan muy bien esto, no quiere decir que no haya gente, que no haya alguien justo por sí mismo, sino que Jesús llama a los que se saben que son pecadores, ¿sí? Porque no hay nadie que pueda ser justificado por sus propias fuerzas, sino que cuando Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, está diciendo: yo he venido a llamar a los que saben que están enfermos, que son pecadores. Porque el que se cree justo cree que no necesita nada ni de nadie, ¿o no? Y por eso yo quiero atentar, de verdad, yo quiero atentar con el fariseo que tienes dentro, ¿sí? Porque ese orgullo no te permite alcanzar la gracia de Dios.
ese orgullo dentro de nuestros corazones, creyendo que somos superiores o que ya somos aprobados en nuestros propios términos, porque yo no soy como el que está en la cárcel, porque yo no soy como el que está en el centro de rehabilitación, porque todos reprobamos, pero yo fui la calificación más alta, ¿verdad? De verdad yo quiero que atentemos contra ese fariseo. ¿Mejor crees que no lo necesitas? ¿Crees que eres autosuficiente por este tipo de pensamientos? ¿Crees que eres digno? ¿Y sabes qué? Todos, digo conmigo todos necesitamos recibir la gracia de Dios para ser salvos. Todos lo necesitamos. Él sabe, Dios sabe que no hay nadie justo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie justo. Entonces, no podemos nosotros compararnos con los que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Todos bien burros, todos reprobados, pero yo fui el burro más bueno, ¿verdad? ¿Sí? No podemos compararnos con los de nuestro alrededor, porque no es una vara correcta de comparación. Con el único que podemos compararnos es con Cristo, pues Él sí vivió en perfecta justicia. Jesús fue el único que vivió en perfecta justicia. Y si queremos buscar una manera de ser aprobados, tenemos que ser como Jesús, porque Él es el estándar. Y si somos honestos, quedamos muy por debajo de ese estándar. En ese ejemplo de la reprobada, no somos de los 4, ni 3, ni 2, ni 5. Somos de negativo, ni siquiera 0. Comparados con Cristo estamos en rojos completamente. Es imposible igualar su perfección. Y solamente Jesús fue el que vivió esa vida perfecta para ser justificado por sus obras. Él fue justificado por vivir esa vida perfecta. Y nosotros estamos muy lejos de eso, entonces no podemos alcanzar eso. Es imposible igualar su perfección. Es imposible igualar su justicia. Es imposible igualar su santidad. ¿Sí? Todos nosotros somos impíos, dice la palabra. A ver, di conmigo, impío. Impío. Dile al que está al lado tuyo y dile, eres impío. Impío. Y de verdad, yo, mi deseo, mi deseo no es querer no, sí, la verdad, sí, muchas veces digo, hasta ahora, no quiero darte miedo, sí quiero que nos dé miedo. No, quiero que nos haga temblar, quiero que el Espíritu Santo sabe que mi deseo no es el hacer la labor del diablo de andar condenando, ¿verdad? Pero sí que traiga el peso del entendimiento de que, si para ser aprobado necesito ser como Jesús, vivir esa vida perfecta. Yo ya reprobé, desde que era chiquito ya mostraba orgullo en mi corazón, mío, ¿verdad? Nadie le enseñó al niño chiquito a decir mío y ser egoísta. Hay una naturaleza dentro de nosotros que nos lleva a pecar y ya somos reprobados. Espero que para este momento ya te haya hecho temblar la palabra de Dios, porque la palabra dice que somos impíos, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Yo espero que te sientas, imagínate esto, que te sientas como una presa corriendo del depredador y luego te topas con una pared enorme y no hay escapatoria. Ese es mi deseo, que nos topemos con una pared, que somos esa presa y ahí viene el depredador, ¿sí? No tienes escapatoria porque te has topado con una inmensa realidad, que es una inmensa pared. Porque cuando reconocemos, escucha muy bien esto, cuando reconocemos nuestra impiedad, es entonces cuando entendemos cuánto necesitamos su gracia. Cuando entendemos lo viles que somos, lo pecadores que somos, lo impíos que somos. Si dejamos a un lado nuestros rollos de que
mira, yo me estoy comparando con fulano y merengano y yo soy mejor que ellos dos. No, comparémonos con el único que nos podemos comparar, porque Él sí es aprobado, es Jesucristo, y no hay uno solo justo. No hay nadie que pueda ser aprobado. Jesús es el matacurvas, hombre. Hazte cuenta, o sea, Jesús es el... ¿Sí saben de eso de la curva? ¿Sí? De cuando todos reprobaban, pero así hace cuenta el 50, ¿no? De repente habían maestros que hacían lo de la curva y sacabas, la calificación más alta era 50, y entonces el maestro, para que no hubiera tantas malas calificaciones, lo que hacía era la curva. Para el primer lugar le ponía 100, ¿sí? O sea, ese 50 subía 50 puntos a todo mundo. Hacía la curva, ¿sí? Si tú sacaste 30, te puso 80, ¿no? Bueno, Jesús, por su perfección, te mató la curva. No hay manera. Y es mucho más profundo que esto, ¿verdad? O sea, no es que haya sido por su culpa, sino simplemente nosotros somos reprobados por nuestra propia naturaleza y no hay manera de que nosotros salgamos aprobados, ¿sí? Y entonces, como estoy diciendo, cuando reconocemos nuestra impiedad y dejamos de ser fariseos y compararnos con los de alrededor y ser como aquel que iba a orar delante de Dios y dice, gracias porque no soy como este pecador. Sino reconocemos que nosotros somos ese pecador que estaba arrodillado y ni siquiera podía voltear a ver al cielo diciendo, perdóname, Señor, porque soy pecador. Nosotros somos esos, somos pecadores, todos nosotros. Cuando reconocemos eso, es entonces cuando entendemos cuánto necesitamos su gracia. Romanos 4:5 dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si quieres, abre tu Biblia ahí en Romanos. Vamos a estar dando vueltas en Romanos. Romanos 4. Romanos 4:5, para que tú lo leas junto conmigo. Romanos 4:5. Gracias. Estoy bien. Romanos 4:5. Dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel, con la mayúscula, que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Me impresiona el título que Jesús toma, aquel que justifica al impío. Ese es un título que se atribuyó a Cristo. Aquel que justifica, no al justo, al que se cree justo, sino al impío. ¿Sí? Él hace justos a los injustos. Él hace merecedores a los que no merecen nada. Él hace santos a los impíos. ¿Y sabes qué? Todos, nuevamente vamos a decir todos somos impíos. Por lo tanto, todos necesitamos su gracia. Todos necesitamos de su gracia. Y ahora, ¿cómo se obtiene esta gracia? ¿Cómo podemos ser propietarios de esa gracia? Hemos visto en Efesios 2:8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Está diciendo aquí, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no es tuyo, esto no es porque tú fuiste una persona la mera neta o fuiste alguien que Dios vio y dijo, me conviene esta persona porque míralo. Sino lo que Dios veía era que éramos impíos, ¿sí? Y es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros podíamos hacer algo para ganarnos esa gracia salvadora. Nadie. Y no hay hombre en la tierra, escucha muy bien esto, no hay hombre en la tierra que tenga el poder y la autoridad para justificar a otro hombre. No hay nadie en la tierra que pueda hacer eso. No hay ningún hombre en la tierra que pueda justificar al culpable. Solamente Dios puede realizar ese milagro. Solamente Él.
Y Él sabe que no hay nadie justo sobre la tierra que no peque. Por lo que en su amor y en su sabiduría infinitas, Él lleva a cabo la tarea de justificar no al justo nuevamente, sino al impío. Él es quien hace esa tarea. Tuvo que ser gracia completamente para entonces ser capaces de recibirla. Tuvo que ser un regalo de Dios para ser capaces de recibirla. ¿Cómo la recibo? Fue un regalo de parte de Dios. Y la manera en que se obtiene esta gracia simplemente es a través de arrepentimiento y fe. Y ahora, ¿cómo me atrevo yo a pensar que no necesito esa gracia? Porque de verdad muchas veces, y yo creo que es algo de todos los días batallamos con ese fariseo, con ese orgullo dentro, porque nos comparamos con otros y creemos que no necesitamos la gracia inconscientemente. ¿Cómo me atrevo a yo pensar que no necesito esa gracia? O a lo mejor si esta es la primera vez que se escucha, que alguien escucha este mensaje, ¿cómo nos atrevemos a pensar que no necesitamos la gracia de Dios para ser perdonados y ser salvados? ¿Cómo me atrevo? Escucha bien esto. ¿Cómo me atrevo a pensar que mis obras podrían igualar el sacrificio de Cristo como para no necesitarlo? Es inconcebible pensar esas cosas. ¿Cómo me atrevo a pensar que una indulgencia equipararía el valor de la sangre de Cristo? Es imposible. ¿Cómo me atrevo a seguir viendo con mis ojos a mis estándares y no con los ojos del Rey de Gracia? Él sabía que nadie podría ser salvo por sus obras. Él tuvo que intervenir. Y entendiendo esta magnitud de la seriedad, ¿verdad?, de esta realidad, yo no puedo seguir pensando en, yo soy mejor que todos los demás. Sino como Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores. El apóstol Pablo, el que es de los más admirables de los personajes de la Biblia después de Cristo. El mismísimo apóstol Pablo se decía, soy el peor de los pecadores. Porque no se comparaba con los de alrededor. No se comparaba con los demás apóstoles, no se comparaba con los discípulos, sino que tenía su comparativa con Jesucristo y decía, yo soy el peor, sí, soy el peor de los pecadores. Y entendiendo esto, teniendo este entendimiento y esta posición, es cuando recibimos con gozo la gracia del Señor, porque sabes que no eres merecedor, pero Él te hace merecedor. Amén. Él te hace merecedor. Romanos 3:24 dice, y nuevamente estamos viendo cómo se obtiene esta gracia. Romanos 3:24, ahorita dije que íbamos a estar dando vueltas ahí en Romanos, ahora vete al Romanos 3:24, y dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Lo voy a leer nuevamente y quiero hacer énfasis. Todos son justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No dice que todos son justificados por sus obras, no dice que todos son justificados por indulgencias, por pagos, ¿sí?, sino gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. No porque tú eras, wow, la mera onda, ¿sí?, sino que por medio de la redención. ¿De quién? No de David, no que es en David, que algo hizo David, no que hizo algo Adriana, sino que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo obtenemos la salvación? La obtenemos por gracia. Esta gracia se recibe como un regalo, gratuitamente. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganárnosla. Porque de verdad el ser humano intenta querer ganar las cosas a su manera. De hecho,
De hecho, hay una historia que en el siglo pasado, en el siglo XX, se juntaron unos maestros de varias religiones. Salud. Se juntaron varios maestros de varias religiones. Y estaban entre ellos intentando descifrar qué diferenciaba o qué tenía especial el cristianismo. ¿Qué tenía diferente el cristianismo? Y eran de varios así maestros religiosos. Y unos dijeron, no, pues, la encarnación, ¿no? Pero luego se descartó eso de la encarnación porque hay religiones que dicen que los dioses se hicieron hombres, ¿sí? Y caminaron y así. Y luego entonces dicen, no, pues, ¿cuál era la otra? Era la encarnación, déjame pienso. Y... Trinidad. No, creo que era también la resurrección. La resurrección. Y luego, mientras ellos descifraban qué tenía único así el cristianismo, y cuando dicen eso de la resurrección se descartó también porque algunos dioses que murieron resucitaron, dicen en las religiones. Y luego entonces entra un señor llamado C.S. Lewis, entra a esa sala y les pregunta qué están hablando y dice, no, pues estamos intentando descifrar, encontrar qué es lo que hace único al cristianismo. Y C.S. Lewis dice, muy fácil, la gracia, que la salvación es por gracia, ¿sí? Porque todas las religiones dicen que el hombre tiene que alcanzar a Dios por sus obras, pero el cristianismo es la única religión en la que Dios alcanza a los hombres. No es de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, y eso nos distingue de todos, y esta es la única verdad, porque nadie puede ser salvado por sus obras, nadie por sus méritos, sino que es la gracia de Dios derramada a los impíos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvados. Solamente este Dios lleno de amor, gracia y misericordia es quien voltea abajo y decide salvar al pecador. Y como si jueves, al cochino, ¿verdad? El puerco que está sucio, revolcándose en el lodo. Dice, yo voy a hacerlo limpio y lo voy a salvar. Entonces, Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que no es en mí, sino en Cristo Jesús. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Quién puede recibir esta gracia? Hay una frase que me gusta de Charles Spurgeon que dice, quiero que noten cuán disponible se encuentra el Evangelio para ti y para mí, gracias a nuestra condición. Porque si Dios justifica al impío, entonces, querido amigo, Él puede justificarte. ¿No es esa la clase exacta de persona que eres? Si en este momento tú no eres convertido, esta es una descripción muy adecuada de ti. Has vivido sin Dios, has sido lo opuesto de una persona piadosa. En una palabra, has sido y eres impío. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es que no te das cuenta que estamos en la perfecta posición de recibir la gracia. Porque no te das cuenta que exactamente eres eso, impío. Y vemos en su palabra que Él toma el título de aquel que justifica al impío. Estás en la posición adecuada para recibir esa gracia. ¿Quién puede recibir esa gracia? Como estábamos viendo, el impío. Y en Romanos 5, del 6 al 10. Dale vuelta ahí en Romanos 5, del 6 al 10. Gracias. Romanos 5, del 6 al 10 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por ¿quiénes? Los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos
por su vida. A mí me impresiona que en estos pasajes resalta la palabra impío, resalta la palabra pecador, enemigo, y también resalta la palabra reconciliación, la sangre de Cristo, su vida, no apuntando a nosotros, sino a aquel que justifica al impío. Y ¿sabes qué? Volviendo un poquito a la historia de cómo salieron las 5 solas. Lo que provocó la Iglesia Católica Romana en ese tiempo con las indulgencias, ¿sí? Era que cuando los creyentes en las indulgencias iban a su ritual de confesión, ¿sí? Porque se cree eso, ¿verdad? De que tienes que ir a confesarte, ¿sí? Y que simplemente confesándote cada cierto tiempo, pues se te va perdonando, ¿sí? Cuenta. Pero cuando estos creyentes de las indulgencias iban a eso de la confesión, pero ya tenían sus indulgencias, ¿sí? Presentaban sus indulgencias que habían comprado, demandando que ya no necesitaban arrepentirse de sus pecados, porque el documento que presentaban decía que ya eran absueltos y eran perdonados de sus pecados y mucho más, los que aún no cometen. Entonces, si vemos, las indulgencias provocaban lo opuesto a lo que Dios quiere y dice. Él quiere que reconozcamos nuestra condición, que no hay nadie, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que por sus méritos pueda alcanzar la perfección de Cristo, no hay nadie que por sus méritos pueda ser aprobado delante de Dios. Y lo que causaba esto que hizo la Iglesia Católica Romana al estar vendiendo las indulgencias, obviamente solo por dinero, y decían, compra esto y serás perdonado, ¿no? Nos damos cuenta qué barbaridad, y lo que provocó era esa superioridad, ese orgullo. Y Dios, ¿qué dice la palabra? Él se voltea, no ve al orgulloso, sino que exalta al humilde. Sí, la palabra nos muestra cómo Dios detesta al orgulloso. Y nosotros necesitamos humillarnos, reconocer nuestra condición, reconocer que ni un papelito ni mis obras me pueden aprobar delante de Dios, sino que solamente su gracia me puede salvar. La gente creía. Estas personas que compraban las indulgencias y creían que con eso tenían, la gente creía que era merecedora y que no necesitaba de su gracia. Porque lo que los defendía era ese papelito, ese documento sellado por el Papa, en que tus pecados eran perdonados por unas cuantas monedas. ¿Sí? Sí nos damos cuenta lo serio que era esto. Y Martín Lutero se dio cuenta, él estaba inmerso en eso. Él era un monje. Y al ver la palabra de Dios y al darse cuenta que solo era por gracia y no por obras, se dio cuenta que lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica Romana era una barbaridad. Estaba haciendo que la gente pusiera su fe en un papelito y no en Jesucristo. Estaba haciendo que la gente no volteara a ver lo que la palabra decía, ¿sí? Los que estaban arriba, los sacerdotes y el Papa y los arzobispos y todo, no compartían lo que la palabra misma decía, sino que iban en contra de la esencia y la naturaleza de Dios. Era totalmente lo opuesto. Y entonces, si nos damos cuenta de la seriedad, y por eso, de verdad, celebremos esta reforma que sucedió, porque a través de esta reforma también muchos de nosotros, nuestros ojos fueron abiertos a la realidad. Y la verdad también quiero decir que ese problema y esa esencia de sentido de no necesito gracia no se quedó hace 500 años. Lo seguimos viviendo hoy en día. Tradicionalmente se cree, ¿sí? Y en América Latina hay 500 millones de habitantes y el 80% es católico. Y quiere decir que 400 millones de personas creen que la salvación no es por gracia, sino que saben que es por fe, pero más obras, ¿sí? Porque eso es lo que se dice, que sí, es por creer, pero por obras también. No solamente eso. Y vemos en la palabra claramente, hasta dice en Isaías,
tus obras, o sea, tus obras para querer ser justificado, dice, son como trapos de inmundicia. Y voy a ser bien actual, David habla hoy, son como cótex, o sea, es lo que está diciendo la Biblia. Esos eran los trapos de inmundicia, que eran lo que usaban las mujeres cuando estaban en sus días. Y lo tengo que decir así porque la palabra es como dice que es, cómo lo ve. Si tus obras las quieres basar como para justificarte, son como eso. Porque lo que quiere hacer Jesucristo, lo que quiere hacer Dios, es que dejes de voltear a verte a ti y que por tus obras serás salvado, sino que voltees a ver la gran gracia, la maravillosa gracia de nuestro Dios. ¿Sí? A pesar de estar en esa condición, es por su obra. Y ahora, nuestras obras son una respuesta a esa gracia. Y eso me lleva a lo último del mensaje, que es, ¿qué efectos provoca esta gracia? ¿Qué efectos provoca en nuestras vidas esta gracia? Primero que nada, nos provoca un agradecimiento perpetuo, un agradecimiento continuo. Charles Spurgeon también dice, yo, que no merezco absolutamente nada, soy tratado como si fuera merecedor. Soy amado con tanto amor como si siempre hubiera sido piadoso. Sin embargo, antes era impío. ¿Quién puede evitar asombrarse ante esto? La gratitud ante tal favor se viste con túnicas de asombro. ¡Wow! Me encanta. Si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, has puesto tu fe en Él, en lo que Él hizo, en su gracia, en su sacrificio, en su sangre, entonces ahora eres contado como santo, santificado, y tu etiqueta no es más de impío, sino santo, aunque sabemos que seguimos pecando, y por ese agradecimiento, por ese asombro y por esa gratitud a su gracia de que yo no era merecedor y me lo dieron, entonces eso provoca obras de justicia en tu vida. Eso es lo que te lleva a hacer lo que tenemos que hacer, de alcanzar a los perdidos, de dar alimento a los hambrientos, de dar ropa a los desnudos, de visitar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Todo sale de un corazón que entendió la gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia, dice la palabra. Y el segundo significado que dije al principio, que les iba a mencionar, de dos significados acerca de la gracia. Uno era ese favor inmerecido, y el segundo significado es que la gracia es un poder para vivir. La gracia es un poder para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Checa cómo dice 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo. Dice, y él me ha dicho, hablando de Dios, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si vemos de que, dice, ¿te basta mi gracia? ¿Cómo que te basta mi gracia? Es cuando el apóstol Pablo está orándole a Dios y pidiéndole, Dios, quita este aguijón en la carne que tengo. Algunos dicen, algunos historiadores y teólogos dicen que el apóstol Pablo estaba tuerto. Y Dios le pedía Pablo le pedía a Dios que le quitara este aguijón en la carne, este dolor, este sufrimiento. Y la respuesta de Dios para él era, te basta mi gracia. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos hacernos de cosas físicas o tantas cosas como para poder entonces impactar este mundo, para poder impactar predicando el evangelio y demás. Y dice Dios, te basta mi gracia. Lo que he hecho yo en ti, lo que yo he hecho ya en ti, es ese poder, es lo suficiente que necesitas para ir y predicar, para ir e impactar. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Vemos que la gracia no solo se queda en
para poder recibir, o esa esencia de Dios para otorgar misericordia al que no merecía misericordia, para otorgar perdón al que no merecía ser perdonado, para otorgar o hacerlo merecedor, ¿sí? Sino que también vemos que es un poder que nos lleva a vivir todos los días como a Él le agrada, a tener poder todos los días para poder ir pareciéndonos más y más a Él. John Piper dice, la gracia no es solo una disposición o una cualidad o una inclinación en la naturaleza de Dios, sino que es una influencia o una fuerza o un poder o una acción de Dios que obra en nosotros para cambiar nuestras capacidades de trabajo, sufrimiento y obediencia. Entonces, por la gracia de Dios, podemos todos los días salir victoriosos en las diferentes pruebas y retos internos y externos. ¿Sí? Y ahora, para terminar, nuevamente hago una pregunta. ¿Quién necesita su gracia? Todos necesitamos su gracia. No solamente para aquel que por primera vez se va a entregar a Cristo. Mayormente y resplandece y la manera en que se comparte acerca de la gracia es eso. Que Él es aquel que justifica al impío. Grábate ese versículo. Aquel que justifica al impío. Es su gracia. Pero también todos nosotros, ya que hemos creído, necesitamos de su gracia todos los días para que nos ayude a ir siendo perfeccionados, a ir avanzando en esta vida cristiana. Y quiero terminar diciéndote esto, y si quieres nos podemos poner de pie y podemos orar ahorita. Porque... Sí. ¿Te la traes? Quiero terminar con este versículo que ahorita lo voy a decir. Porque al reconocer que el pecado abunda en nosotros, entonces la gracia puede sobreabundar. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Wow. ¿Por qué no terminamos adorando, alabando y entendiendo su gracia? ¿Por qué no alabamos a nuestro Dios? Y oramos también, si hay algunos que a lo mejor no han recibido la gracia de Dios porque, como estaba mencionando al principio, estaba ese orgullo dentro, ese, como mencionaba, como ese fariseo dentro, y que era, yo no necesito, porque mira todo lo que hago, mira cómo soy así, mira cómo no soy como aquellos. Pero si el día de hoy el Espíritu Santo ha traído convicción de pecado, si el Espíritu Santo te ha revelado y mostrado de que estabas en una condición intentando justificarte por tu propia cuenta, recibe hoy la gracia de Dios. Recibe hoy la gracia de Dios. Este mensaje que, como yo decía al principio, que a lo mejor nos hace temblar, pero al contrario, al final nos damos cuenta que es asombroso su amor y su gracia, ¿no? Resplandece fuertemente. Y también al final me gustaría que oremos para todos los que ya creemos en Él, que su gracia sea verdaderamente ese poder en nuestras vidas, para poder estar caminando en integridad, en santidad y parecernos más y más a Él. Amén. Ya voy a conectar esto. Ya saben, pichar, cachar, batear. Gracias, Señor, por gracia tan grande. Gracias, Señor. Sublime gracia del Señor, pecador salvo.
pedimos que todo aquel, Señor, que haya escuchado este mensaje por primera vez, Dios, que tu gracia le abrace, Señor, como lo has hecho con nosotros. Esa sublime gracia, asombrosa gracia, Señor, que nos envuelva, Señor, que puedan sentir tu abrazo, Señor, y que no somos aprobados por nosotros mismos, sino por tu gracia, Señor. Puedo que resplandezca tu gracia, Dios, el día de hoy, y que eso provoque transformación y que provoque hacer obras dignas de arrepentimiento, obras de justicia, obras que son de acuerdo a tu amor, Señor. Dios, y también te pedimos que esta sublime gracia sea el combustible a nuestros motores, Dios, a todos los que ya tenemos más tiempo en esto, Señor, que sea como un combustible, Señor, para que nosotros diariamente busquemos, Señor, ser más y más como tú, buscarte, Señor, en intimidad, buscarte en oración, en la lectura de tu palabra, Señor, que busquemos, Señor, parecernos más y más a ti, Jesucristo. Oh, sublime gracia, te damos gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Bueno, gracias por acompañarnos online. Gracias. Dios los bendiga. Y musiquita.